Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en su programa En el Tintero y en esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental, uno de los desafíos de México, la vivienda digna. Un derecho que tenemos en la Constitución las y los mexicanos y que nos enfrenta a grandes retos, y para ello tengo una invitada que de esto ha trabajado muchísimo, ni más ni menos que la diputada Lilia Aguilar Gil, quien además ha sido presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Así es. Y ahora es secretaria de la propia comisión. Así es. Pero además ha impulsado una serie de cambios legislativos y trabaja en otros. Y por supuesto, además, una lucha, además de la parte legislativa. Diputada, bienvenida a tu espacio del canal del Congreso. Es para mí un honor y para nuestra audiencia tenerte en tu programa En el Tintero. Muchísimas gracias por la invitación, pero además muy emocionada de venir a hablar de esto que yo digo que es un tema poco sexy, ¿no? Porque no incluye gritos ni jaloneos, bueno, casi nunca, pero tiene que ver con nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y sobre todo para una generación, vamos a decir que está entre los 30 o abajo de los 30, que se ha vuelto un reto tener una vivienda. Y mira, te quiero compartir y a nuestro auditorio que cuando uno lee la Constitución desde hace muchos años y dice, ahora incluso se ha reformado para bien, que tenemos derecho a una vivienda digna, entonces yo pensaría que alguien me va a regalar una vivienda. Claro. En términos, si tú quieres, inocentes. Y la realidad es que alguien ha dicho, no, esa es una cuestión programática. Ha cambiado esto para que no sea solo un anhelo, sino se haga realidad. Ha cambiado inclusive el término, o sea, porque pareciera que es una cosa secundaria. Inclusive cuando yo fui presidente de la Comisión de Vivienda en la legislatura anterior, había un diputado de aquí de la Ciudad de México que del Partido de Acción Nacional que se apellidaba Torreblanca, al que le envío un saludo si nos ve por acá, que demostraba un poco la visión de la derecha, ¿no? Él decía, y creo que de buena fe, que habíamos cambiado la Constitución como un mero cambio estético. ¿A qué me refiero? Cambiamos el término digna y decorosa por el término adecuada, que para muchos puede parecer un término estético, pero no lo es. De fondo significa casi 30 años de estudio de la Organización de las Naciones Unidas, que ha llevado a cómo cambiamos el concepto justo de la vivienda a ser un derecho económico, a ser un derecho humano. Porque el término digna y decorosa pues era cualquier cosa, ¿no? Al grado que llegamos que en México se otorgaban viviendas a casi $500,000 de pesos de 40 metros cuadrados, 48 para ser exactos. Eso significaba que no hubiera espacios habitables, sino simplemente pues prácticamente un techo que te cubriera, que además estaba en sobreprecio. Cuando nosotros hacemos el cambio constitucional en el tema de cambiar digna y decorosa por adecuada, le ponemos características en la ley de vivienda, que son 7 específicamente, que hoy decimos, primero, ya no te van a poder quitar tu vivienda por una deuda civil, por ejemplo. Primero. Segundo, que el costo de la vivienda tiene que ser asequible. Y asequible no quiere decir barata o cara, quiere decir adecuada a tus posibilidades. No importa lo que diga el mercado, tiene que estar adecuada a tu ingreso y, vamos a decir, a el costo que significa vivir en cierta o determinada zona. Segundo, debe ser habitable, que tú tengas un área donde vas a descansar, separada donde vas a comer, a donde te vas a asear. No más estas viviendas de 48 metros, y aunque la Constitución no marca el espacio, cuántos metros cuadrados, sí lo hará las leyes secundarias. Además debe de tener adecuación cultural. Tú y yo hablábamos un poquito antes de entrar al aire, que yo soy de Chihuahua, y en Chihuahua los climas son extremos. Por ejemplo, en Chihuahua construimos mucho con algo que decimos nosotros tierra, que es adobe, porque el adobe es completamente térmico, mantiene una casa fresca en el verano y mantiene una casa calientita en el invierno, y eso estaba prohibido casi por las constructoras porque se quiso imponer el mercado del bloque. Entonces, hoy la Constitución permite que tú puedas construir de tierra o de lo que tú quieras, dependiendo de la zona donde vivas, que sea adecuado no solamente a tus usos y costumbres, sino también al clima. Además, debe de tener servicios, porque, como tú sabes, por mucho tiempo en la época del neoliberalismo en este país, la vivienda fue una mercancía y se ofrecían viviendas de estas medidas que yo te decía, pero además alejadas de los centros urbanos, y la gente no
tenía no solo transporte, sino que no tenía ni agua, no tenía drenaje, les entregaban pies de casa. Te interrumpo y sigues con las demás. La ONU dijo que eran guetos y recomendó a México no seguir con esto. Exactamente. Porque francamente eran guetos, además muy aislados, hacías 3 horas del centro urbano o centro de trabajo, ¿no? Si te iba bien y si tenías vehículo. Por ejemplo, en Chihuahua, en Chihuahua capital, hay el ejemplo más claro, lo tenemos con un centro de habitación, pues, que estaba pegado a la caseta de Sacramento. Prácticamente estabas no solamente fuera de la ciudad, sino que necesitabas un transporte que no fuese ni siquiera urbano para llegar, y además no solamente no había camiones, sino que pues cuando menos necesitabas recorrer 30 kilómetros para llegar a la ciudad. Eso es solamente un ejemplo. Y esto sucedió en todas las ciudades. Debe de tener certeza jurídica, okay. Es decir, qué es lo que pasó con el boom de la vivienda como mercancía. Pues que se volvió el negocio de muchos gobernadores y el negocio de muchos directores del Infonavit y el negocio de muchos presidentes. Era la caja chica el Infonavit, porque es un dinero que entra de los trabajadores y entonces se utilizó de manera equivocada. Y se volvió el negocio de muchos, y cómo se aprovechaban de las familias. Todavía al inicio del sexenio del presidente López Obrador se quedó en evidencia muchas viviendas que gente que había terminado de pagar sus viviendas a través del Infonavit, fíjate, se les despojaron a través de jueces y despachos jurídicos que estaban ligados con los Moreira en Coahuila, y que despojaron a miles de personas de viviendas en Jalisco, Nuevo León, en Chihuahua, específicamente Ciudad Juárez, y que a la gente que pagó completamente su vivienda lo dejaron sin una vivienda nada más con el juicio, con la determinación de un juez, perdón, y con una firmilla que echaban ahí abogados corruptos. Entonces, todas estas características... Pero perdón, alegando deudas, alegando que debían, ¿no? Alegando que no habían liquidado la vivienda desconociendo completamente, desconociendo no solamente estos pagos o a lo mejor un pago final, y que como consecuencia eran embargables sus bienes. ¿Qué es el cambio sustancial de todas estas características? Pues que hoy la vivienda es un derecho humano. Es el cambio sustancial. Por eso yo te ponía el ejemplo del diputado Torreblanca, porque a mí me deja muy claro que muchos compañeros diputados del Partido Acción Nacional y del PRI no es que no quieran entender, es que definitivamente tienen una concepción completamente distinta de lo que son los derechos. Lilia, permítame hacer una interrupción porque te he escuchado en tribuna y te he leído. Quisiera que me compartas y a nuestro auditorio, por supuesto, un posicionamiento tuyo, que es un derecho humano. Los derechos humanos son individuales, porque la idea de la vivienda era familia o padre de familia, un modelo patriarcal. ¿Cómo es esto? Dínoslo, por favor. Bueno, además, otra de las modificaciones que hicimos en la Constitución, que además es específica, no es una interpretación, es que el derecho ya no solamente es familiar, porque la Constitución dice que tú tienes derecho como familia a tener una vivienda, pero recuerda que el derecho civil tiene, con nuestro sistema federal, bueno, pues tiene diferentes concepciones dependiendo de la entidad federativa. Yo siempre pongo mi ejemplo personal para no ofender a nadie más, que yo tengo un hijo y mi hijo es el resultado de una decisión personal de haber tenido un hijo in vitro. Es decir, no hay padre y nuestro núcleo familiar somos él y yo, León y yo. En muchos estados, incluido el mío, nosotros no somos una familia. No somos consideradas de manera civil una familia. ¿Por qué? Pues porque para mucha gente, sobre todo en la derecha de este país, una familia es el papá, la mamá, el hijo, el perro, la hipoteca y las deudas eternas que no te dejen salir adelante. Pero para nosotros las familias son diversas. Puede ser la familia nuclear, León y yo, como hoy en día existen muchas familias que tienen jefas de familia, pero pueden ser el papá, la mamá, o solamente una pareja que no tenga hijos, o la abuela, como sucedió con las muertas de Juárez, que las abuelas heredaron la responsabilidad de sus nietos, o puede ser simplemente gente que ni siquiera esté relacionada de manera consanguínea. Entonces nosotros, para quitarnos estas discusiones de lo que es una familia, decidimos que ese derecho fuera personal. Esa fue una iniciativa que yo misma presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados para decir, no importa si yo decido vivir
con mis perros o sola y mi alma, yo tengo el derecho a una vivienda porque soy mexicana y porque el Estado mexicano me tiene que facilitar el derecho a que así sea, o si yo decido vivir en familia con una tropa de 20 personas, ¿no? Eso es una de las cosas que es uno de los logros, por eso decimos es un derecho humano personal. Ahora bien, este tema es un gran desafío, así es nuestro programa, el desafío para que el Estado mexicano, coordinado con la propia población, incluso con los empresarios, hagan posible o se haga posible este anhelo, este desafío. Y la presidenta ha anunciado pues, tener 1 millón de viviendas adicionales, cosa que es de celebrarse, a nadie podría decir que no, y entraña cambios legislativos estructurales del modelo de cómo hacemos las cosas. Algunos piensan que es regresar a los años 70 con el Fobiste constructor, etcétera. ¿Cuál sería la idea, cuál sería el planteamiento y cuál es tu óptica? Bueno, primero, para los que dicen que era volver a los años 70 con el Fobiste constructor, que además era con el Infonavit constructor, que también... Perdón, Infonavit y después Fobiste, perdón. Y había una constructora del Infonavit. Yo les diría que no todo lo que cambió el neoliberalismo estaba mal. Okay. Pues, y finalmente las empresas del Estado obedecen a una realidad y a la necesidad de cerrar la brecha entre la diferencia al acceso de derechos de muchos mexicanos en este país, pues casi el 70% de los mexicanos que no tienen acceso a una vivienda. Entonces, ¿por qué estamos cambiando el entramado legislativo? Porque como en la época del neoliberalismo, es decir, ¿qué identificamos con la época del neoliberalismo? Bueno, desde la entrada de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Esta etapa que se basó no solamente en el cumplimiento económico de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que pues, de recomendaciones no tenían nada, que básicamente era del Banco Mundial, que básicamente era aceptar la receta económica para ligarse con un sistema financiero, industrial y económico que un poco empeñaba nuestros recursos económicos y se endeudaba permanentemente con estos organismos internacionales. Siguieron esta receta al pie de la letra y entre ello estaba privatizar todo, un poco como está sucediendo, por ejemplo, hoy en Argentina con Milei, que va a privatizar el agua potable, por ejemplo, para los argentinos. Bueno, en aquel entonces se privatizó la vivienda y la construcción de viviendas se volvió un negocio. Primero para grandes empresas que estaban cercanas al gobierno, pero luego, como yo te decía hace unos momentos, se volvió el negocio de los gobernadores y de los presidentes municipales, porque resulta que si tú ayudabas a un político priista para llegar al gobierno, pues el pago natural era que te iban a contratar para construir. ¿Qué? ¿Quién sabe si eras constructor o no? Pues ibas a aprender en el camino, ¿no? Y historias hay muchas, no solamente en Chihuahua, que yo las conozco de primera mano, sino en todos lados. Déjame detener en este tema de cómo era ese modelo y cómo vamos a mutar y un poco esa cuestión, pero permíteme que vayamos a un corte porque es tan interesante que no quisiera quedarme a medias ni yo ni nuestro auditorio. Vamos a un corte, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Claro. O no compraban, o construían con la calidad, en Chihuahua, con agua reciclada para no salir. Estamos de regreso en su programa En el Tintero. Estamos hablando del desafío de México, la vivienda. Lilia, nos estabas hablando de este esquema en momentos donde se apoyaba políticamente por parte de empresarios y después se redituaba en contratos, en prebendas que no diría yo que podrías calificar a priori, habría que revisarlas, pero sí los resultados. Viviendas alejadas, no con una situación, digamos, funcional, pero además grietas, socavones, etcétera, abandonos. Pero además alejados, ¿no? Las ciudades de dormitorio que se crearon alrededor de muchos centros urbanos, porque salía más barato construir barato, ¿no? Sin planeación, sin mecánica de suelos, como tú lo comentabas, y sobre todo sin el apego, ya no digamos arquitectónico, ni siquiera de ingeniería básica para la construcción de viviendas. Se utilizaban materiales baratos y se vendían las casas como de oro, como dicen en los pueblos, ¿no?
y se volvió esto una práctica donde además no solamente se pagaban los favores a los empresarios, sino que los propios gobernadores se volvieron constructores. El ejemplo claro está con Borges, no sé si te acuerdas de estos gobernadores de la época de Peña, que todos se volvieron constructores, ¿no? Pues porque el negocio estaba precisamente en contratarse a sí mismos para construir vivienda que luego vendían carísima a los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que, dada esta práctica, que además encareció muchísimo el mercado de la vivienda, y luego que se hizo esta práctica, además, no conformes con cobrarle carísimo a la gente, y luego, por ejemplo, Calderón convirtió las viviendas y los créditos del Infonavit en una pesadilla. ¿Por qué? Porque resulta que pues les cobran interés sobre interés, luego les pusieron una estrategia financiera terrible donde les prestaban más para que pudieran pagar los sobreprecios que tenían los constructores, pero resulta que la gente no tenía realmente para pagar esos créditos y les daban una cosa que se llamaba demasías, que les daban un piquito más de extra. Pues a la gente si le decías, oye, lo vas a poder pagar, nada más tienes que pagar el 80% de tu sueldo, pues la gente financieramente creía que eso era posible y se volvieron un caos, no solamente los créditos privados, sino también los créditos públicos. Entonces, dada esta situación con la que nos topamos cuando llegamos al primer gobierno de la Cuarta Transformación, que es la del presidente López Obrador, el presidente López Obrador promovió estas reformas que tenían que ver con el cambio de paradigma de lo que era la vivienda. La vivienda tenía que ser adecuada, modificamos la Constitución por eso. Segundo, modificaciones a las leyes secundarias de vivienda que tienen que ver con estas 7 características que te decía, pero cuando entramos al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, yo tuve el gusto de participar en la estructuración de la agenda de vivienda, junto con hoy quien encabeza la SEDATU, que es Edna Vega, la arquitecta Edna Vega, maestra, ya ando yo cambiándole de profesión. Entonces generamos un plan que tenía que ver no solamente con una política pública de creación de vivienda, que por cierto tú decías ahorita que es 1 millón de viviendas, ha evolucionado completamente la meta. Hoy estamos hablando de 1.200.000 viviendas que va a construir el Infonavit, solamente las que va a construir el Infonavit, y 600.000 más que va a construir la CONAVI para no derechohabientes. Porque también hay que decir algo, el mayor déficit de vivienda en este país, que estamos hablando más o menos de alrededor de 8 millones de viviendas en déficit en este país, frente a 6 millones de vivienda abandonada de la que tú mencionas ahorita, por estos excesos de construcción en lugares inadecuados, de inundaciones, de malas construcciones. Bueno, tenemos 6 millones de viviendas ahí que no están habitadas, que no se pueden utilizar y que están vandalizadas en su mayoría o ocupadas. Entonces la presidenta ve este reto y dice, no solamente vamos a cambiar la estructura legislativa, sino que vamos a hacer una política pública muy agresiva para la construcción de viviendas. Entonces hoy el Infonavit, participamos en la modificación también de las leyes del Infonavit, que crea esta nueva constructora del Estado mexicano, que le va a construir, que también va a mantener una relación sana con las constructoras privadas, porque hay que decir algo, no todos los constructores son malos. Cuando hablamos de estos ejemplos, bueno, pues estamos hablando de una práctica que fue deleznable por parte de muchos políticos, sobre todo del priismo y del panismo, y que se volvió pues un problema para el desarrollo de vivienda, pero hay constructores, nosotros tenemos empresas constructoras en Ciudad Juárez que son históricas, que hicieron frente a la crisis de la vivienda y que hoy todavía siguen no solamente construyendo viviendas, vamos a decir, de clase media alta, sino que han entrado a la construcción de vivienda de interés social, como se conoce, que son viviendas, vamos a decir, para la gente que tiene los ingresos más bajos en el país. Entonces, también esta constructora pues tendrá una relación con estas empresas. ¿Para qué? Para que haya una construcción sana y sobre todo reglas abiertas en la contratación de otras constructoras y sobre todo porque necesitamos a la industria constructora en este país. Un tema quizá aledaño, pero no podría yo no comentarlo contigo, a reserva de que tengas o no una opinión, y es ese problema que trajo las viviendas abandonadas, pues tuvo que ver con personas que entraron a invadir. Y estas invasiones han sido materia incluso de un homicidio público por parte de una mujer de la tercera edad, que ha sido un tema paradigmático. Y luego especulaciones con ganas de arreglar el tema donde se habla de regularizar al invasor,
y enfrentamos una política compleja, una política pública compleja. Esto debe estarse pensando nuevamente o repensándose. ¿Cuál sería un poco la estrategia con estas viviendas abandonadas y la regularización de quienes hoy las ocupan? Bueno, primero, ahora sí que vamos tomando este asunto por partes. Yo recuerdo este caso del que tú hablas, que es muy paradigmático, pero que tiene otra característica que entiendo y que lamentamos mucho esta situación, porque a mí me parece que es un signo de que la gente siente que hay una pérdida del Estado de Derecho y eso no lo podemos permitir. Pero entiendo que esta persona, que no sé si siga detenida, rentaba su vivienda y entonces estas personas no habían hecho un pago, que es otra historia que también tendremos que abordar. Pero dicho eso, primero cuando yo te digo que tenemos el fenómeno de 6 millones de viviendas, fíjate bien, el concepto es completamente distinto. Abandonadas o no habitadas. Las abandonadas son viviendas que se construyeron y el constructor no las pudo colocar, no las vendió, o las vendió y las personas no pudieron terminar de pagar, y simplemente las casas no solamente están no habitadas, sino que además no tienen un estatus jurídico de propiedad, vamos a decirlo así. Y están las no habitadas, que son aquellas que sí tienen un dueño, y que este dueño, muchos en la frontera, por ejemplo, el ejemplo más claro que yo tengo es, mucha gente se va a Estados Unidos y deja estas viviendas como una inversión, y están compradas con un estatus jurídico específico, pero no habitadas. Y esas son las menos. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia? Porque cuando hablamos de gente que llega y habita viviendas abandonadas, estamos hablando primero de gente que claro, no sé si hay quien lo hace pues de mala fe, ¿no? Inclusive tenemos el caso donde muchos grupos del crimen organizado están habitando viviendas de esta naturaleza. O inclusive nosotros tenemos el caso muy paradigmático también en Chihuahua Capital o en Ciudad Juárez, donde en el poniente inclusive los comerciantes van y toman esas casas como bodegas, porque están simplemente pues, abandonadas. Le echan un candado y entonces se vuelven hasta bodegas de la central de abastos o de muchos otros comerciantes. Entonces, dicho esto, evidentemente se tendrá que analizar el caso por caso de esta habitabilidad de estas viviendas abandonadas. De las casas no habitadas, pues esas tienen un dueño y esas, quienes las están habitando, tendrán que deshabitarlas. Pero lo cierto es que el presidente López Obrador, y esto yo creo que es muy loable y se ha continuado en este segundo episodio de la Cuarta Transformación, dijo, a ver, la gente que llega y habita, más allá de estas cuestiones que tenemos a un lado, que son excepcionales, que es el tema del crimen, los que abusan y llegan y hacen bodegas, está el tema de la gente que migra internamente en nuestro país, es decir, la gente que se mueve casi siempre del sur al norte, que llega sin una vivienda, que no hay forma ni siquiera de rentar un cuarto en muchas ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y muchas otras. O la Ciudad de México con la gentrificación. O la Ciudad de México, y que no tienen otra opción, es vivir en la calle o irse a estas casas, que además hay que decirlo, la gente piensa que es como, ya llegué, bueno, esta casa voy a llegar, voy a abrir la puerta con una llave, voy a prender la luz. A ver, no. La gente que está en esta situación, pues es casi gente en situación de calle. El Estado de Derecho, hay que reafirmarlo y vivirlo. Y además, pero yo te quiero decir, nada más para terminar este tema, porque ha habido mucha mala información, sobre todo de la derecha. Entonces el presidente dijo, no tenemos invasores, tenemos habitantes de casas. Entonces es un concepto completamente diferente, porque ya no los estamos criminalizando. Y en esa lógica, lo que ha dicho el director del Infonavit es que se generarán los caminos jurídicos y económicos para que esta gente, si tiene deseo de comprar una casa o esa casa que está habitando y la casa está abandonada, que entonces pueda regularizar su situación. Es regularizar su situación. Cuando no tenga un dueño, cierto. Cuando hay claro, un dueño suerte hay que respetar. Cuando es una vivienda abandonada, no cuando derechos. No es una vivienda no habitada. Ya, cuando hay un derecho, un dueño Por cierto. eso yo hice primero la diferenciación. Qué bueno que lo hiciste, porque yo creo que esclarece mucho estas declaraciones que a veces se toman por la comentocracia muy a la ligera. Así es. Y este desafío que tiene México, 1.200.000 viviendas vamos a
Estamos Ya hablando de 1.800.000, porque es 1.800.000. 1.700.000 del Infonavit. Ah, cierto, dijiste, y además... Y 600.000 que va a ser bueno, 1.900.000, casi 2 millones. Fíjate, 1.200.000 del Infonavit, 600.000 de Conavi y 100.000 del Fobiste. Y un programa que deberá ser seguramente permanente para Claro, porque arribar tenemos 6 años para llegar a esa meta. Superar el déficit que Es tenemos. extraordinario, es una meta extraordinaria que además va a acabar mucho con el déficit que tenemos de vivienda. Pero además tendrá una derrama económica. La industria de la construcción es un detonador Y es un discutible. fortalecimiento. Mientras hay una desindustrialización acelerada en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, México está haciendo un camino a la industrialización y entre ellas la industria de la construcción. Dime una cosa, ¿qué ideas, qué intercambio han tenido con los grupos sindicales, con los empresarios? Porque recordemos que el Infonavit es un esquema tripartita. ¿Y cómo ha reaccionado? ¿Qué apoyo han tenido a resistencias? ¿Cuál ha sido la experiencia? Fíjate, este fue un tema que desde que lo planteó el expresidente López Obrador y yo la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo los sectores, pues como se le conoce del Infonavit, habían caído en la trampa de la comentocracia, digo yo, porque decían, bueno, cuando dijimos que la vivienda era un derecho para los trabajadores o cuando modificamos las leyes del Infonavit, sobre todo los sindicatos de trabajadores decían, oigan, pero es que dicen que es un derecho para todos los trabajadores y entonces para los que no están en el Infonavit también. No, a ver, pues la ley del Infonavit es una ley que está sujeta para los que son derechohabientes del Infonavit. Entonces había como dudas muy básicas en el tema de las modificaciones. Nos reunimos con ellos al inicio de esta legislatura en cuanto la presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa a la Cámara de Diputados. Nos reunimos con todos los sectores, con el Infonavit, con el sector patronal, con el sector de los trabajadores y creo que hubo un entendimiento y les explicamos qué eran las modificaciones que estábamos haciendo y hoy lo estamos haciendo en conjunto. Lilia Aguilar Gil, ¿con qué te quedas? ¿Qué desafíos ves en tu trabajo legislativo y además como activista, como una jurista que se te nota a leguas? ¿Cuáles son los desafíos que te planteas dentro de este trabajo? En breve y como conclusión. Las leyes secundarias no han sido modificadas en su totalidad, hemos modificado solamente lo que tiene que ver con el Fobiste y el Infonavit, pero nos falta la Ley General de Vivienda y a mí me parece que uno de los retos más grandes que hay es cómo vamos a implementar. Yo, a pesar de que soy legisladora, estoy al pendiente, tengo una extraordinaria relación con el director general del Infonavit, con nuestro querido Martí Batres, que está ahí en el Fobiste, y con el propio titular de Conavi, porque nosotros tenemos que dar seguimiento y saber cómo la política pública se va a implementar. Uno de los retos mayores que hay en este país es la implementación de la política pública, porque no hay discurso que valga, como se dice por ahí, si los hechos no son palabras. Y eso nos lo platicas en otro momento. ¿Te comprometes con nosotros? Claro que sí. Y será un enorme gusto. Por ahora me ha dado extraordinariamente placer estar platicando contigo y abordar estos importantes temas que sin duda son del interés de todas y todos nuestros televidentes en la audiencia del canal del Congreso. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues ojalá que nos vuelvan a invitar para hablar de este tema. Viene la reforma electoral y muchos otros que nos dará mucho gusto platicar con ustedes, porque además soy secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y estamos ahí. Todas las iniciativas que ha enviado la presidenta nos ha tocado dictaminarlas y también escuchar a las partes, que eso es importante. Pues será muy importante escucharte y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos el favor de su atención y nos veremos en otra edición de su programa En el Tintero. Muchas gracias.